los tejidos y habíamos iniciado a desarrollar lo que era el tejido epitelial, con todas sus características, clasificación, las funciones que éste realiza, su localización, la diversidad que existe, las especializaciones que pueden presentar a nivel de la superficie tanto apical como de la superficie lateral, y en la cual también ustedes hicieron un pequeño taller laboratorio en el cual ustedes podían, mediante las diapositivas que se les facilitaba, reconocer algunas de estas especializaciones y asociar también estas especializaciones con las funciones, y por tanto vamos a encontrarla en tejidos o lugares en específicos en el cuerpo. De igual manera, nosotros el día de hoy no vamos a destacar algunos aspectos importantes en torno a otros tipos de tejidos. Nosotros estamos hablando específicamente de los tejidos conjuntivos, los tejidos muscular y el tejido nervioso. Pero en cuanto al tejido conectivo, conjuntivo, este tejido tiene una diversidad celular y una diversidad de algunos elementos y que no vamos a encontrar como vimos en el tejido epitelial. Ustedes van a encontrar células, ¿verdad? Bien diferenciadas, unidas unas al lado de la otra, ¿verdad? Unidas ya bien sea a una célula adyacente o unidas a una matriz extracelular. En el caso de las células, quitar esto de aquí. En el caso del tejido conectivo, como su palabra lo dice, es aquel que busca conectar, unir, crear un puente entre uno o varios tipos de tejidos en específicos, y generalmente vamos a encontrar una diversidad funcional también para este tipo de tejido. Y también lo podemos ubicar de acuerdo o clasificar de acuerdo a su origen o a su morfología funcional. Nosotros aquí vamos a destacar algunos aspectos importantes del tejido conectivo, pero aunque se sabe, y ustedes a raíz del libro que estamos utilizando, que es el libro de histología de Rose, en ese libro nosotros vamos a encontrar desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y desde luego yo les estoy insistiendo en que nos vamos a ir a lo más básico. Y lo que voy a estar mencionando el día de hoy, usted tome apuntes y subraye aquellos aspectos a los que yo, muy puntual, le voy a hacer cuestionamiento o voy a resaltar porque es lo que me interesa que usted maneje en cuanto a estos temas. Cuando nosotros hablamos del tejido conectivo, hablamos de un tejido que, como ya dije, busca conectar o unir distintas partes del cuerpo. Él tiende a constituir un grupo demasiado diverso donde vamos a encontrar células que van a estar suspendidas sobre una sustancia. A diferencia del tejido epitelial que acabamos de ver, vemos células que no están suspendidas sobre ninguna matriz, sino células que están unidas, unas al lado de la otra, ya sea que de forma adyacente o ya sea que veamos células que están unas sobre otras formando capas, ¿verdad? Es decir, se puede formar un tejido estratificado con células que va a presentar diversidad morfológica, ya sea, ¿verdad?, escamosa, ya sea cúbica, ya sea, ¿verdad?, columnar. Y vamos a encontrar también algunas especialidades, ¿verdad?, para lo cuales ellas van a estar jugando un papel muy importante en
los lugares donde se van a encontrar. Y de igual manera, a nivel de los núcleos, vamos a encontrar una diversidad morfológica. Y cuando hablamos de la diversidad morfológica, también nos vamos a encontrar que podemos tener células desde, ¿verdad?, mononucleadas hasta binucleadas y demás. En el caso del tejido conectivo o conjuntivo, y también vamos a encontrar diversidad celular, diversidad en cuanto al tamaño, es decir, a la morfología, a la cantidad de núcleos que podemos encontrar y las funciones que estos van a realizar es lo que va a garantizar esta diversidad. También podemos hablar del tejido conectivo como un tejido que se va a encontrar en una cantidad, creo, hoy más abundante, ¿ya? Por la diversidad de la que nosotros vamos a encontrar a este tejido realizando diferentes funciones. Como quiera que el tejido conjuntivo o conectivo tiene un papel importante que realizar en el cuerpo de todo ser vivo multicelular, podemos destacar aspectos muy importantes. Primero que nada, que tiene células y que contiene una matriz extracelular donde se van a encontrar sumergidas estas células. ¿Qué va a variar entre este tejido que tiene una gran diversidad entre uno y otro? La cantidad de matriz, la cantidad de células que van a estar presentes, la morfología de las células y algo interesante son la diversidad de fibras extracelulares que va a tener esta matriz extracelular, llámense fibras de colágeno, fibras de elastina o de reticulina. Y estas son las que van a proporcionar no solo la fuerza y resistencia, sino que adicional a esto, en conjunto a esta sustancia que se encuentra, en la que se encuentran sumergidas las células, ¿verdad? Que va a tener un material de nutrientes, que va a estar compuesta por agua, que va a estar compuesta por sales minerales, por moléculas especializadas como proteoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglicanos, los cuales en conjunto van a constituir esa sustancia fundamental sobre la cual van a estar suspendidas las células que constituyen al tejido conjuntivo. Las células adicionales del tejido conjuntivo, ellas van a estar muy separadas. No la vamos a ver como se encuentra el tejido epitelial, en el cual ellas van a causar, por un lado, como una especie de barrera protectora al cuerpo. Es decir, van a estar estas células pegadas unas al lado de la otra. En el caso del tejido conjuntivo o conectivo, las células, al estar suspendidas sobre una matriz extracelular que contiene una sustancia fundamental con una diversidad de contenidos, ellas van a estar en este ambiente porque ahí también se van a requerir una cantidad de nutrimentos y se van a llevar a cabo una serie de reacciones a las cuales puede estar expuesto el organismo o el cuerpo de este organismo. Y estas cantidad de actividades que se van a llevar a cabo desde el punto de vista funcional en este tejido pueden ser de tipo defensiva o inmunitarias, ¿verdad? Para defenderse de un organismo patógeno, de una sustancia determinada, etcétera. O por el hecho de que algún proceso de recuperación va a pasar en este tejido.
Bien. Las diversidad de células que existen a nivel del tejido conjuntivo, ¿verdad? Dijimos que tiene que ver mucho con su papel funcional, es decir, a nivel de la diversidad que nosotros encontramos, por decir algo, en las células sanguíneas, células inmunitarias, transportadoras de oxígeno, eliminadora de sustancias reguladoras, etc. ¿Qué características comunes se distinguen a nivel del tejido conjuntivo? Por un lado, variaciones en el riego sanguíneo, es decir, este sí es un tejido vascularizado, pero en algunas regiones no va a estar tan vascularizado. Así que ahí se va a encontrar que a pesar de que la mayor parte de los tejidos conjuntivos presentan vascularización, van a haber algunas excepciones. Y ejemplo de ello tendremos a los tendones y a los ligamentos. Y algunos cartílagos que constituyen parte de tejidos que integran al cuerpo que no están vascularizados. También la presencia de una matriz extracelular que está formado por diferentes tipos de células y también cantidades variables de sustancias no vivas que va a contener una serie de elementos que ya he mencionado y que en conjunto se les conoce como matriz extracelular. Pero es importante destacar que se van a presentar algunos elementos como una sustancia base, ¿verdad? Que está constituida por agua, por proteínas adherentes, por polisacáridos y también algunas fibras, las cuales las más importantes que nosotros, y remarco esto, que se va a encontrar en este tejido, fibras de colágeno, fibras elásticas y fibras reticulares. Otra característica muy distintiva de este tejido es que puede estar delimitado por las láminas basales, tanto de los diversos epitelios como las láminas basales externas de las células musculares y por las células de sostén de los nervios. También otra característica es que la clasificación se va a basar tanto en la composición y organización de sus componentes extracelulares y las funciones que realizan. Muchas veces tiene que ver con el proceso de maduración de este tejido, en la cual desde que se forma el ser vivo y se forman las tres capas embrionarias. ¿Quién me dice las tres capas embrionarias? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Correcto. Eh, Desde ese primer momento ya se van a ir empezando a formar algunas células que van a constituir la diferenciación tisular de este ser vivo. Por tanto, es importante también adicionar que una de las características del tejido conjuntivo es esa diversidad de maduración que vamos a encontrar a nivel de desde que se empieza a formar la vida en un organismo. Es decir, vamos a encontrar un tejido conjuntivo embrionario que estrictamente va a formarse a partir del mesodermo, y también vamos a encontrar un tejido, ¿verdad? Conjuntivo de adulto, que tanto el embrionario como el de adulto se le llama un tejido no especializado, y el otro que viene siendo el tejido conjuntivo especializado, en el que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la sangre, vamos a encontrar, por ejemplo, al tejido adiposo, y así sucesivamente, como vamos a ver en el transcurso de la clase. La función primordial como característica también común en términos generales del tejido es causar el sostén o integración sistémica del organismo.
Las principales, recalco en esto, fibras que constituyen a este tejido van a ser colágeno, reticular y elástica. Si hablamos en términos generales de las funciones, no enfocándonos en la especificidad clasificatoria del tejido conjuntivo, vamos a encontrar que proporcionan soporte estructural, sirven como un medio de intercambio, ayudan a la defensa y protección del cuerpo, porque es el sitio donde ocurren reacciones inflamatorias e inmunitarias, específicamente a nivel del tejido conjuntivo laxo, forman un sitio para el depósito de grasa. Y miren, increíble, nosotros podemos sacar y muchas funciones una vez que nosotros si conocemos el papel del tejido adiposo. No todo es malo en el cuerpo. El papel de cada una de estas variaciones del tejido conjuntivo tiene una razón de ser. Y en el reino de los seres vivos vamos a encontrar que este tipo de tejido tiene un papel importante hablando del tejido adiposo. En algunas formas de vida, la acumulación de grasa es determinante para la supervivencia de una especie, ya sea para aquellos organismos que van a llegar a, por ejemplo, a un periodo de latencia en el cual el organismo necesita llevar un proceso de hibernación porque su sistema no está preparado para sobrevivir las excesivas bajas de temperatura, o de pronto porque está en un medio, en el caso de los océanos, de aquellas especies de mamíferos, ¿verdad? Como algunas ballenas, algunas especies de delfines, en el cual la leche que producen las glándulas mamarias los mamíferos es rica en mucha grasa. Y por otro lado, la cantidad que requiere acumular estas formas de vida para utilizarla como aislante térmico en el caso de estas variaciones de temperatura, que cuando nace una de las crías de estas especies de animales, si no están con la suficiente alimentación, con la suficiente grasa en el cuerpo, puede perecer. Por eso hoy nosotros encontramos que todo tiene una razón de ser en las formas de vida y que nosotros le llamamos adaptaciones para poder y sobrevivir. En el caso de nosotros también tiene un papel importante que realizar, no solamente como una parte estética en el ser vivo, sino también un papel muy funcional ya para proteger algunas partes del cuerpo. Así que en este sentido, ver el papel del tejido conjuntivo es mucho más amplio. Aquí solo mencionamos en términos generales y nosotros nos iríamos entonces a la diversidad en la que podemos encontrar a este tejido. Bien, con relación a la clasificación, desde el punto de vista de cómo en sí podemos encontrar al tejido conectivo, nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista embrionario, desde el punto de vista del tejido conectivo propiamente dicho, cuando lo encontramos en un adulto, y el tejido conectivo una vez que se dé la diferenciación citológica y cómo este tejido se especializa. Por eso que en algunos textos uno va a encontrar tejido conectivo especializado y el tejido conectivo no especializado. Y en el no especializado va a entrar el embrionario, va a entrar el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso. En el tejido especializado, conectivo especializado, vamos a encontrar el adiposo, vamos a encontrar entonces al tejido sanguíneo y así sucesivamente. Vamos aquí, en términos generales, a marcar algunos aspectos importantes que ya ustedes conocen y no nos vamos a traumar, pero sí recordar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las capas que constituyen o que se forman, ¿verdad? Una vez se vaya a formar o se habla del término embrión, desde que empieza ese proceso
de división celular, una vez que se forma el cigoto, ¿verdad? Se van a formar 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas 3 capas van a dar origen a casi todas las estructuras del cuerpo. Empezando por el ectodermo, nosotros vamos a ver que se va a formar a partir de él tanto el sistema nervioso como la piel. Y en el caso del mesodermo, músculos, esqueletos, riñones, algunos sistemas del cuerpo, aparato reproductivo, se van a formar muchas estructuras. El punto aquí es que a partir del mesodermo es que se va a formar la mayor parte del tejido conectivo. Y el caso del endodermo, las glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo y el hígado. Esta estructura que nosotros vemos en esta imagen de acá señala 3 áreas en el mesodermo. El mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial. Y estas manchitas blancas que están marcándose acá son los espacios celómicos. De igual manera se marca en azul el ectodermo embrionario, ¿verdad? Y aquí también en las líneas amarillas debajo debe estar marcado lo que es el endodermo. Pero en sí estoy señalando las zonas, ¿verdad?, del mesodermo que se clasifica en 3. ¿Qué me interesa a mí? No que usted conozca ni que yo le vaya a hacer una pregunta estrictamente de la localización, la ubicación de las capas embrionarias, porque no estamos en ese punto, lo vamos a ver casi al final del curso. Pero para mí sí es importante el que usted sepa, porque de pronto consulta libros y va a encontrar que el mesodermo lateral va a dar origen a tal cosa, el mesodermo intermedio y el mesodermo paraxial, y entonces usted sepa que todo eso está relacionado estrictamente al mesodermo, pero a la región donde se encuentra ubicada. Bien. Nosotros estábamos hablando de que la mayoría de los tejidos conectivos se originan del mesodermo. Una vez que se vayan a empezar a dar toda esa proliferación celular, ellas se van a ir diferenciando y se van a formar, aparte de otras células, se van a formar unas células a partir del mesodermo que se le llaman células mesenquimatosas, que de igual manera ellas van a madurar, van a proliferar y van a formar entonces el tejido conectivo embrionario del mesodermo, estrictamente lo que va a formar todos los tejidos conectivos. En cuanto al tejido conectivo o conjuntivo embrionario, él se va a clasificar en 2 tipos, el mesénquima y el tejido conjuntivo mucoso. El mesénquima va a estar formado por células muy pequeñas. Aquí hay algunas diapositivas que no las puse todas porque van a estar el día jueves en la clase. En este tipo de células se van a presentar algunas uniones de hendidura y en cuanto al espacio extracelular va a estar constituido por una sustancia de naturaleza viscosa en el cual se va a encontrar muy pocas fibras tanto reticulares como de colágeno. En cuanto al tejido conjuntivo mucoso, generalmente se va a estar encontrando a nivel del cordón umbilical con un material extracelular, una matriz extracelular especializado de consistencia gelatinosa que en algunos libros se le va a conocer con el nombre de gelatina de Wharton y principalmente va a estar constituido por ácido hialurónico. En esta imagen, ustedes tienen del lado derecho, ustedes ven un corte de cordón umbilical
en el cual se puede apreciar con la letra M lo que es estas zonas de aquí, el tejido conjuntivo mucoso, en el cual va a predominar lo que es la sustancia amorfa, se van a apreciar escasas fibras y células y generalmente es parecido al mesénquima del tejido conjuntivo de embrión. Aquí ustedes van a ver dos arterias, van a ver unas venas, van a ver tejido epitelial rodeando a este tejido. De igual manera, nosotros vamos a ver este tipo de las formas de las células mesenquimatosas y también los espacios vacíos que muestran que dentro de estos espacios hay estas sustancias amorfas con este contenido, con este contenido de agua, de algunas sustancias proteínicas, ¿verdad? O sustancias polisacáridas que tienen un papel muy importante, ya sea de nutrición o de otro papel que requiera hacer en ese momento ese tejido. De igual manera, se pueden apreciar los espacios, esta es una imagen ampliada de acá, la forma de las células, la forma de los núcleos de las células que van a ser un poco alargadas. Bien, cuando nosotros hablamos, eso en cuanto al tejido conjuntivo embrionario, va a estar categorizado por células mesenquimatosas, ¿verdad? Y por una mucosa o tejido conjuntivo mucoso, que también se le conoce como tejido conjuntivo o gelatina de Wharton. En cuanto a la otra clasificación del tejido conjuntivo de adulto, van a encontrarse dos, el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo laxo, que también se le conoce como areolar, es el que más sufre inflamación durante las reacciones inmunitarias. Y porque este tejido está vascularizado y a partir de ahí se va a dar la lucha entre las células inmunitarias que van a defender en el caso de un agente infeccioso que esté en esa zona. El tejido conjuntivo denso se va a dividir en regular e irregular. Y en cuanto al regular, creo que aquí repetí. En cuanto al regular, él se caracteriza porque posee, ¿verdad? Capas densas y ordenadas, tanto de fibras como de células. El principal componente del tejido conjuntivo denso lo vamos a encontrar a nivel de los tendones, a nivel de los ligamentos y aponeurosis. Recuerden que la aponeurosis es ese tipo de tejido que recubre a los músculos abdominales y la espalda baja. Ellos se van a caracterizar por tener poca matriz extracelular. Las fibras se van a disponer en forma de haces paralelos y van a encontrarse muy juntas, lo que le van a otorgar resistencia a este tejido. Y en cuanto a las células, ellas van a encontrarse de forma comprimidas y alineadas entre los haces de las fibras, generalmente alargados, con núcleos alargados. En cuanto al tejido conjuntivo denso irregular, también se le conoce como tejido conjuntivo denso no modelado. Al regular se le conoce como modelado también. Este tejido irregular se caracteriza porque presenta más abundancia de fibras, sin embargo, escasa cantidad de células. Generalmente los tipos de células que se encuentran en este tipo de tejido se les conoce como fibroblastos. Contienen escasez de sustancia fundamental
y también por la presencia de fibras de colágeno en gran cantidad, lo que le proporciona una gran solidez. En el caso de la capa submucosa de la piel, es un ejemplo de esta presencia de colágeno en la cantidad de fibroblastos presentes en el tejido. Aquí se van a encontrar fibras ubicadas en planos variables y esto le va a permitir a este tejido tener una gran resistencia tanto a las distensiones como a los estiramientos excesivos. En cuanto al tejido conectivo laxo, bueno, nosotros podemos decir que son más suaves, que tienen más células, que son menos fibrosas o menos fibras y se van a encontrar algunas excepciones de la sangre. Se clasifica este tipo de tejido en areolar, adiposo y reticular. En cuanto al areolar, las fibras con fibras de colágeno, esta aquí, voy a hacer la salvedad, este tipo aquí, esta frase aquí, no debe ir, porque esto fue un arreglo, y lo digo desde ahora por si acaso aquellos que capturan, esto es un error en esta frase, porque esto eran de unas diapositivas anteriores, en donde yo hablaba de la clasificación del tejido conjuntivo y se fue esta frase, para que esto no se contemple como que el laxo, areolar, adiposo y reticular son la misma cosa. No, son diferentes. Entonces el tejido conectivo laxo solamente es areolar y ya. Areolar. Ajá. Ok. Aquí es para que esto no me lo vayan a poner porque acabo de verlo y me acabo de dar cuenta que esto es un error porque esto se me quedó como un residual de unas diapositivas anteriores que utilicé como plantilla. No es que el tejido laxo se clasifique en areolar, adiposo y reticular, para que todos estemos claritos. Esto es un error que estoy marcándoles aquí ahorita mismo que me acabo de encontrar. Así que esto es una falla. El laxo se conoce como areolar también, ¿sí? No es que sea una clasificación. Bien, con relación al tejido laxo o areolar, generalmente ellos presentan escasa cantidad de fibras de colágeno, son muy delgadas y es muy mínima la cantidad que se va a encontrar en este tejido. Generalmente con sustancia fundamental abundante de consistencia gelatinosa y viscosa, cuya función tiene un papel importante y aquí lo subrayo, ¿sí? Aquí subrayo esto de la función y es la difusión de oxígeno y de sustancias nutritivas desde los pasos que se distribuyen en este tejido. Nosotros hemos hablado que en su mayoría son tejidos que presentan gran vascularización con algunas excepciones. Hablamos de los tendones, hablamos de los ligamentos y hablamos, ¿verdad?, de los condrocitos o el tejido cartilaginoso. En este caso, este tejido, ¿verdad?, al presentar vascularización, permite que se dé la difusión de oxígeno y de sustancias nutritivas, y de igual manera nosotros sabemos que si se distribuye oxígeno y si se distribuye nutrientes, las células van a generar sustancias de desechos, las células van a generar dióxido de carbono y por tanto se tiene que recoger para entonces ser captado por los vasos sanguíneos para que puedan ser eliminados. Nosotros sabemos ese proceso de eliminación de las sustancias de desecho, el dióxido de carbono que va, ¿verdad?, a través de la sangre hacia las vías respiratorias para ser expulsada, y los desechos metabólicos entonces a través de varias vías, o ya sea a través de los riñones o a través de el sistema digestivo de las vías de excreción. Otra característica que nosotros podemos destacar del tejido areolar, que es un tejido suave,
flexible y parecido a las telarañas, que acolcha y protege los órganos corporales envolviendo. Ayuda también a mantener unidos los órganos internos y en sus posiciones adecuadas. No solamente los protege, sino que también los ubica. También proporciona reserva de agua y sales a los líquidos que los rodean. Aquí vemos un ejemplo del tejido conectivo laxo areolar y también donde nosotros lo podemos encontrar. Lo podemos encontrar bajo las membranas basales de los epitelios que tapizan lo que son las superficies externas del cuerpo, al epitelio glandular, entre fibras musculares y células nerviosas de otros tejidos, ya sea cartílago, ya sea hueso, entre otros. Con relación al tejido conectivo denso, que sabemos que existe a nivel regular y a nivel irregular, ya sea modelado o en dado caso no modelado, ya sea uno, en el caso de regular, que es el principal componente que vamos a encontrar a nivel de los tendones, ligamentos y a nivel de la aponeurosis, o a nivel irregular, ¿verdad? Con escasez de matriz fundamental y formada estrictamente por fibroblastos. Aquí nosotros vamos a ver ejemplo de un corte de tejido de tendón y ejemplo de un corte de ligamento. ¿Cómo se puede apreciar? Claro que ahorita mismo en realidad nosotros estamos viendo algunas imágenes ilustrativas, pero el jueves vamos a ver otras. Están compuestas por fibras o fibroblastos que están dispuestos en formas paralelas en el caso de los ligamentos y en el caso de los tendones son estructuras que van a unir a los músculos y al hueso. En el caso de los ligamentos, nosotros también vamos a encontrar en algunos casos van a ver un ligamento conocido como ligamento amarillo. Este ligamento lo vamos a encontrar con menor cantidad de colágeno y mayor cantidad de fibras elásticas. Y esto porque es lo que va a permitir conectar los huesos de las vértebras uno al lado de la otra. Acá tenemos una imagen en la cual podemos apreciar, el tipo de ligamento amarillo, el cual fija o ayuda a mantener unidas a las vértebras. A este tipo de tejido también se le conoce como ligamento flavo, por si acaso lo encuentra en otros libros con ese nombre. Bien, cuando hablamos del tejido conjuntivo especializado, nosotros hablamos del tejido óseo, del tejido adiposo, del tejido sanguíneo, ¿ya? Aquí vamos a hablar del tejido óseo y lo vamos a hablar de manera muy sencilla, que está compuesto por células óseas situadas en cavidades llamadas, ¿verdad?, lagunas y rodeadas por una capa que contiene una matriz muy dura que generalmente está constituida por sales de calcio o carbonatos de calcio y un gran número de fibras de colágeno. ¿Cuál es la función de este tejido? Es proteger y dar soporte, ¿ya? Protege muchos órganos, ya nosotros lo vemos formando, ¿verdad?, estas cajas protectoras para el cerebro, para los pulmones, el corazón, etc. Ahora bien, en esta imagen nosotros podemos ver que el tejido óseo se clasifica de acuerdo a la
a una gran cantidad de células que la constituyen. Nosotros vamos a encontrar osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, y cada una con un papel importante en este tejido que constituye, con un papel y una función específicas y detalladas. Y de igual manera vamos a encontrar algunas características morfológicas distintivas. Esta clasificación de las células óseas, como ya dijimos, incluyen a los osteoblastos. ¿Y qué son los osteoblastos? Células especializadas en producir la matriz ósea, donde se encuentran o donde nadan estas células, o donde están suspendidas las células óseas. Son responsables tanto del crecimiento como de la remodelación del hueso. Ellas se van a encontrar en el frente del crecimiento del hueso. Son las que más vamos a encontrar abundantemente en los niños durante su etapa de crecimiento, porque son las que van a permitir que el hueso crezca tanto en largo como en ancho o en espesor. Cuando los osteoblastos se rodean completamente por matriz ósea, ellos quedan encerrados en unas oquedas denominadas lagunas óseas, y entonces se van a diferenciar o se van a transformar en osteocitos. Es decir, ellas van a ir desgastándose por la gran cantidad de producción de matriz, esta sustancia en color rosado que ustedes ven, y a medida que ellas van a ir entrando en medio de esa matriz, van a quedar rodeadas, y entonces de ahí se convierten en osteocitos. Aquí en estas imágenes ustedes van a ver osteocitos jóvenes y ya osteocitos maduros. Los osteoblastos, en esta otra imagen, como ellos, ¿verdad?, van a estar en la periferia para la producción de la matriz ósea. Los osteoclastos son otro tipo de células que están presentes en el tejido óseo. Estas tienen otro papel, y es encargarse de eliminar el hueso, tanto de la matriz ósea mineralizada como la orgánica, eso mediante un proceso conocido como reabsorción. Son células generalmente grandes que pueden presentar varios núcleos, es decir, pueden presentar hasta 16 núcleos en algunos casos. Aquí podemos ver la forma de estas células, y el tamaño son las más grandes de las células óseas, los osteoclastos, y vean la cantidad de núcleos presentes en ellas. Por otro lado, otra clasificación de las células óseas son los osteocitos, y generalmente son las más abundantes, generalmente encontradas en el hueso ya maduro. Se localiza en las cavidades de la matriz ósea, que se denominan lagunas óseas. Tienen aspectos de arañas, así como usted ve en esta imagen de la izquierda inferior. Tienen funciones muy importantes, ¿verdad? Y es formar unos canalículos, formar la dureza en sí del hueso, y generalmente para garantizar el sostén en sí de estas estructuras que ellas constituyen. Ellas mantienen lo que es la matriz ósea, ellas reabsorben y producen matriz ósea, y también tienen un papel importante, y es mantener el equilibrio del calcio en el cuerpo
mediante el proceso de liberación de la matriz ósea. En algunos casos existen algunas patologías que afectan a estas células y se tiende a producir, por un lado, un exceso de osificación, del hueso, que tiende a ser muy frágil, o en otros casos, ¿verdad? La pérdida de la matriz ósea haciendo un hueso, como les digo, por un lado frágil y en otros casos hacer estructuras óseas donde no deben haber. En la imagen de la derecha inferior, ustedes ven una imagen a través de un microscopio electrónico de cómo se ven los osteocitos. Son células mononucleares. En cuanto a la matriz ósea, que es esa sustancia que es rica en minerales, donde se suspenden las células o que son producidas por los osteoblastos, este material es de característica mineral por la presencia de grandes cristales de hidroxiapatita, es decir, aquellos que constituyen fosfatos de calcio cristalizado, y generalmente va a representar el 65% de la matriz. El resto de la matriz va a estar constituida por un material abundante que va a contener fibras de colágeno, glicanos que se va a encontrar en menor cantidad, y también esta composición es la que le va a proveer al hueso esa dureza, esa firmeza o esa consistencia que le va a dar, por un lado, resistencia y por otro lado, elasticidad. Al contrario que el cartílago, el hueso es un tejido que está bien vascularizado, está muy vascularizado. La función de la matriz ósea es, por un lado, proveerle propiedades biomecánicas al hueso, es decir, que no sea ni muy duro o que no sea muy elástico. Es una maleabilidad que hasta cierto punto pues uno no la aprecia al 100%, pero sí es lo que va a garantizar que los huesos no se quiebren con tanta facilidad, ¿ya? Las fibras de colágeno y también la capacidad de resistencia que obtiene el hueso también. Las fibras de colágeno le van a proporcionar, por otro lado, entonces, elasticidad. Así que este equilibrio o balance entre los componentes que integran a la matriz ósea es lo que va a garantizar que un individuo tenga huesos saludables. Aquí nosotros vemos importante para la prueba manejar algunos conceptos que ya hemos venido mencionando en otras clases anteriores que se han dado, pero sí es necesario pues, que usted maneje, ¿verdad? Cuál es la estructura que integra a un hueso, dónde se van a encontrar a los osteocitos, a qué se le conoce como laguna, a qué se le conoce como ostiona, a qué se le conocen como conductos de Havers, ¿ya? Y estos conductos de Havers, que son los que van a permitir que mediante ellos se dé la vascularización y se lleve sangre y se irrigue sangre a este tejido. Esto nada más para que usted lo maneje y sepa que forma parte pues de contenido que usted debe manejar en cuanto a, por ejemplo, una ostiona, que es esta estructura dentro de la ostiona que nosotros vamos a encontrar. Vamos a encontrar células óseas, vamos a encontrar lamelas, vamos a encontrar lagunas, que es donde van a estar metidas las células
óseas. Bien, ahora nosotros vamos a ver que la estructura de un hueso va a variar de acuerdo a su consistencia morfológica. Nosotros vamos a encontrar que va a tener hueso compacto y va a haber hueso esponjoso. Y este hueso compacto va a estar localizado y el hueso esponjoso van a estar localizados en lugares específicos a lo largo del hueso y también por el papel que éste va a realizar. En algunos casos van a presentar cavidades para permitir la vascularización y en otros casos no va a estar tan vascularizado. Y esto para permitir que cumpla con su papel de soporte o de dureza. En el caso del hueso compacto, generalmente este no va a poseer cavidades vasculares y su matriz extracelular generalmente se va a encontrar integrada por laminillas óseas, las cuales se pueden disponer de manera generalmente rectas o paralelas, el cual nosotros vamos a encontrar hueso compacto laminar o de manera concéntrica alrededor de un canal en el cual se le va a conocer como hueso compacto de tipo osteónico. En el hueso osteónico, los vasos sanguíneos y algunos nervios van a viajar por un canal denominado conducto de Havers o canal de Havers, que son estos que nosotros vimos en la imagen anterior. Déjenme ver si puedo mover esto aquí, por donde vemos este vaso sanguíneo o que en algunos casos puede pasar un nervio. Esta es una imagen de un corte de tejido en el cual nosotros podemos ver lado izquierdo, derecho, perdón, inferior, ¿verdad? Vamos a ver láminas intersticiales, vamos a ver, ¿verdad? Las osteonas, que es toda esta estructura en la cual se va a encontrar osteocitos, laminillas y los conductos de Haber y también otras estructuras llamadas conductos de Wolfman. En sí, esto solamente como una manera ilustrativa de conocer, ¿verdad?, algunas estructuras que integran al hueso y que cuando uno ve un corte vamos a encontrar varias, cada una de estas estructuras en forma circular es lo que se le conoce como osteona y que cada una de estas manchitas que uno ve más oscuras o color rojo vino son los osteocitos. El hueso esponjoso, por el contrario al hueso compacto, también se le conoce como trabecular. Y trabecular por la forma en la que uno la ve, porque es como si tuviera una malla o huecos. Posee grandes espacios denominados cavidades vasculares y generalmente esto va a estar ocupado por vasos sanguíneos y elementos hematopoyéticos, es decir, que son los que van a generar a las células sanguíneas. Estas cavidades van a estar delimitadas por trabéculas óseas, en las cuales las fibras de colágeno pueden estar dispuestas en laminillas óseas. Es decir, se puede formar el hueso trabecular laminar o más raramente de manera entrecruzada, hueso trabecular no laminar. En estas imágenes que ustedes ven aquí, los espacios, ¿verdad?, que separan estas cavidades es lo que nosotros conocemos como trabéculas. Y esto que va marcando acá es la médula ósea en la cual usted puede ver, ¿verdad?, gran cantidad de células sanguíneas. Esto es un hueso que está muy vascularizado, como podrán ver, y que todas estas, los puntitos
rojos vienen siendo los eritrocitos y las células más grandes vienen siendo los leucocitos. Y también, por supuesto, van a haber algunas células o trombocitos. El cartílago es otro tipo de tejido que nosotros vamos a encontrar constituyendo el tejido conectivo. Generalmente él va a ser menos firme, menos duro que el hueso o que el tejido óseo. Él se encuentra en pocas partes del organismo y este tejido cartilaginoso se puede clasificar en 3 categorías: cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. El más extendido en el cuerpo es el cartílago hialino y tiene una gran cantidad de fibras de colágenos ocultas en una matriz gomosa, en este caso, ¿verdad? Este color como morado, con un aspecto vítreo blanco azulado. El cartílago hialino, generalmente nosotros lo vamos a encontrar en estructuras que ya hemos visto, que son aquellos que le dan un grado de protección a las costillas, a lo que es el soporte de la laringe. También lo vamos a encontrar en esta zona. Existen otros tipos de cartílago, el fibrocartílago y el cartílago elástico. En este caso, del lado derecho, ustedes van a ver cartílago elástico, esto que está aquí, ¿verdad? Y en este caso, nosotros vamos a ver lo que es el fibrocartílago, que es un tipo de tejido característico de los discos intervertebrales. Esos colchoncitos que separan un disco vertebral de otro y es el que va a permitir esa movilidad, el que uno pueda girar el cuello, el que uno pueda doblarse de cintura, ¿verdad? Moverse un poco la espalda de un lado a otro. En este caso, nosotros vemos que ellos están como acomodados en formas alineadas, las células que están aquí, que son los condrocitos, y las fibras de colágeno, que son las que están alrededor de estas células. Ahora bien, otra característica de tejido, otra clasificación, perdón, de tejido especializado presente en el tejido conjuntivo o conectivo es el tejido adiposo. Y como ya habíamos dicho, este es un tejido generalmente que se encuentra a nivel subcutáneo, bajo la piel, y generalmente el papel es de aislar, de proteger, y esa protección puede ser una protección, ¿verdad?, de algún impacto y también a temperaturas. También protege individualmente algunos órganos. Cuando nosotros vimos los sistemas del cuerpo, en su mayoría vimos que muchos de los órganos estaban envueltos con esta protección con algo de grasa. Sin embargo, es muy importante destacar que lo que está en exceso es peligroso y más que proteger a un órgano compromete su función. Se han dado casos de personas que tienen algunos casos de cardiopatía y que de pronto nunca se dieron cuenta, y es debido a que tienen una alimentación que no solamente afecta los vasos sanguíneos internamente, sino que también afecta, ¿verdad?, las capas que protegen al corazón. Cuando vimos disección de riñones, también ustedes lograron ver
la gran cantidad de grasa que posee. Y habíamos explicado que el papel ahí es de protección porque este órgano que es tan pequeño es tan susceptible y vulnerable a un desgarre. Entonces la grasa tiende a protegerlos y como mantenerlos suspendidos en las zonas donde tienen que encontrarse. Generalmente las células del tejido adiposo, ellas poseen sus núcleos casi comprimidos o aplastados y generalmente ubicados en la región de la periferia, como ven en la imagen de la derecha inferior. Bien. Otra característica o clasificación del tejido conectivo es el tejido sanguíneo. Este es un tejido de característica vascular. Se le considera un tejido conectivo, ¿verdad? Porque este tejido, a pesar de que es un tejido de tipo fluido, las células están suspendidas en un material o matriz. Y esta matriz, al ser fluida, es la que le permite a las células sanguíneas poder vivir y también poder desplazarse a todas partes del cuerpo con la ayuda del corazón, que es el que permite el bombeo de la sangre a través de los vasos sanguíneos o que permite el movimiento de este tejido hacia todas las partes del cuerpo donde quiera que existan vasos sanguíneos. Él es, como quien dice, el mecanismo de transporte del sistema cardiovascular. Gracias a este tejido se puede llevar todos los nutrientes y también se puede extraer todos los residuos que son generados por las células del cuerpo. También son oxigenadas todas las células del cuerpo y de igual manera recolectados todos esos materiales de desecho producto del proceso de la respiración celular para entonces ser eliminados del cuerpo. Y qué lindo, porque nosotros de pronto lo veíamos todo aislado, pero ya vemos esta sinfonía en el funcionamiento de las células y cómo este tejido conectivo de una gran diversidad celular o citológica, de una gran diversidad morfológica y fisiológica de estas células, puede permitir el que las células sean generadas en la médula ósea, ¿verdad? Que contienen los huesos largos y que estas van a producir este tejido. Miren qué interesante. Y que este tejido pueda llegar a los demás tejidos sanguíneos, pueda llegar a los demás tejidos o las demás células del cuerpo para que éstas puedan llevar a cabo todos sus procesos biológicos, ¿ya? De regeneración en algunos casos, de nutrición en otros casos, de metabólicos mediante lo que es todos estos procesos de vida que se dan en la misma célula, tanto de crecimiento como de reproducción, como de respiración, etc. Si bien es cierto, también nosotros tenemos que destacar algunos aspectos importantes del tejido sanguíneo. Primero, la composición del plasma y segundo, que es el componente líquido o fluido de este tejido y segundo, el componente sólido, que son las células sanguíneas. Estamos hablando de los eritrocitos, estamos hablando de los leucocitos con su clasificación en basófilo, eosinófilo, ¿verdad? Neutrófilo, linfocitos, monocitos y también en el caso de los trombocitos o plaquetas. Bien, estoy tratando de hacer esto un poquito rápido porque siento que el tiempo, bueno, espero me alcance. Con esto acá, antes de pasar acá,
nosotros nos vamos a enfocar estrictamente en cuál es el papel que realizan los eritrocitos en lo que es el transporte de nutrientes y el transporte de oxígeno y también en lo que es, en términos generales, transporte. En términos generales de los leucocitos, defensa. En términos generales de los trombocitos, entonces sería el papel de, ¿quién me dice? Para ver si no se me durmieron. Repita la pregunta. Trombocitos. Los trombocitos, ajá. Chicos, ¿cuál es el papel de los trombocitos? Permitir la coagulación de la sangre y otras cosillas más, pero tiene un papel debido a que estas, ¿verdad? Este proceso de coagulación es gracias a la actividad de algunas proteínas o complejos, ¿verdad? Enzimáticos que permiten que se dé la coagulación de la sangre. Sí, Pero una ves, pregunta, profesora. ajá, ¿Trombocitos entonces es sinónimo de plaquetas? ¿O yo estoy en correcto, error? es correcto. Ah, entonces, ok, ya. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar del tejido muscular. Miren que el tejido conectivo es bastante complejo y en lo que he mencionado acá, esto es en lo que ustedes se tienen que basar. Pero no podía iniciar o hablar en términos generales sin destacar algo importante antes de iniciar con el tejido muscular. Recordemos que esta clasificación, cuando usted escucha hablar del tejido conectivo no especializado y tejido conectivo especializado, entonces ya usted entiende que el no especializado empieza desde que se forma, ¿verdad? El tejido conjuntivo primitivo y es el que viene siendo el embrionario, es decir, aquel que tiene células mesenquimales y tejido conectivo mucoso, que es el que va a formar la gelatina de Wharton. Y también tenemos el tejido conjuntivo de adulto, el cual va a estar integrado por el denso y por el laxo. Y este denso que puede ser regular o irregular. El laxo es el que nosotros conocemos como areolar. Y tenemos el tejido conectivo especializado, es decir, cuando estas células, ¿verdad?, se especializan o empiezan por un periodo de diferenciación con un grado de especificidad. Y vamos a encontrar el tejido óseo, ¿verdad? El tejido cartilaginoso, el tejido, ¿qué me dice el resto? Para ver si no están dormidos. De los tejidos especializados. Adiposo, está el óseo, está el cartilaginoso, muscular, No, el muscular. sanguíneo. No, el muscular no. No, el muscular no. El muscular es aparte. Ah, entonces ya, El bueno, hasta ahí sanguíneo. pues. El sanguíneo. Ajá. Muy bien. Esto para que nosotros estemos claritos en cuáles son los tejidos conectivos especializados. Ahora bien, otra clasificación fundamental. Recuerden que los tejidos fundamentales se clasifican en epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Sí? Para que entonces tengamos claro que los otros están dentro de la categoría de tejido conectivo. Chicos, denme 5 minutos, vayan a tomar agua, necesito tomar agua. Listo, profe. Denle.
Bien. Con relación al tejido muscular, nosotros ya tenemos claro que existe una clasificación o subclasificación de este tejido de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la morfología. Como quiera que lo queramos ver, esta morfología es lo que garantiza su funcionalidad. Y sabemos que existen tres tipos: está el liso, está el estriado y está el cardíaco. El estriado generalmente se caracteriza por tener estas estructuras o láminas, que es lo que le da su nombre. Está formado generalmente por láminas de tejido conectivo con el objeto de constituir órganos que se llaman músculos esqueléticos y que están unidos al esqueleto. Generalmente, también por el hecho de dónde proviene este tejido, que proviene en parte del mesodermo, tiene estas características. Sus células generalmente son alargadas y sin ramificaciones, y presentan ellas estriaciones. Es decir, generalmente son células de tipo fusiforme, es decir, muy alargadas, y pueden presentar más de un núcleo. Las células del tejido estriado. En cuanto a las células del tejido muscular cardíaco, solo se van a encontrar en el corazón conforme el corazón se contrae, actúa como una bomba y empuja la sangre a través de los vasos sanguíneos. Una característica de este tejido, a diferencia del tejido estriado, es que las células son unicelulares, no son binucleadas o multinucleadas en el caso de las células estriadas. El tamaño de ellas también son generalmente cortas y presentan ramificaciones que se enlazan entre sí para formar lo que son las uniones o discos intercalados. Generalmente ellas son de movimiento involuntario, lo que quiere decir que ellas no pueden controlar conscientemente la actividad del corazón. Aquí vemos una imagen en la cual podemos apreciar el núcleo de las células que constituyen a este tipo de tejido, cómo se ven las fibras musculares, y que también en algunos casos, no en la mayoría de los casos, ellas presentan estriaciones. También tenemos el tejido muscular liso. Como ven en la imagen inferior, izquierda y derecha, ellas generalmente no presentan lo que son estriaciones. Generalmente las células poseen los núcleos de forma alargada, no poseen varios núcleos, son uninucleares, uninucleares. Generalmente ellos se encuentran ubicados en lo que es las paredes de los órganos huecos, como el estómago, como el útero, como los vasos sanguíneos. Las funciones, ellos se contraen con mucha mayor lentitud que los otros dos tipos de músculos. Igual realizan peristalsis, movimiento en oleada, que es típica de la actividad de los músculos digestivos. Ahí nosotros vemos dos imágenes de cómo se puede apreciar este tipo de tejido, ¿verdad? Y la forma de las fibras que rodean a la célula. El día jueves va a haber un material en el cual me voy a enfocar estrictamente en tejido muscular y parte del tejido conectivo, y tejido nervioso, pues lo que vamos a ver hoy nada más. En cuanto al tejido nervioso, que es la última clasificación, nosotros
sabemos que este es un tejido extremadamente interesante debido a la particularidad de su función, cómo tiende a funcionar en nuestro cuerpo, generalmente a través de impulsos electroquímicos, ¿verdad? Que mantiene un papel de comunicación con todas las células del cuerpo en su mayoría, ya sea para recibir una acción o para enviar una acción. Dos de sus principales características en este tejido es facilitar por un lado lo que es la irritabilidad y la conductividad. La irritabilidad es una respuesta, una reacción a un estímulo, ¿ya? Y la conductividad es esa capacidad de poder percibir, ¿verdad? Todo lo que le rodea. Las neuronas son las células características, ¿verdad? En el caso del tejido nervioso, las células, ¿verdad?, que las caracterizan se les conocen como miocitos. Al tejido muscular, al tejido nervioso, las células se conocen como neuronas, pero también tienen células de soporte como son, ¿verdad?, las células glías. Ellas generalmente tienden a dar soporte, las células neuronas o las neuronas son las que tienden a mantener el estado de comunicación, mantener el estado del organismo de alerta, de saber qué es lo que sucede en su lado interno y lado externo. Y como habíamos dicho, ellas también sirven o se sirven de apoyo de otras células, como son las células glía, que son las que le van a dar un grado de protección a estas células para que puedan ser más eficientes en su trabajo. Bien. Las células del tejido nervioso son de dos tipos, como ya dijimos, las neuronas y las neuroglias o células gliales. Las neuronas, ellas son las que participan en la recepción y transmisión de señal. Es decir, esa comunicación con las células, entre ellas y otras células del cuerpo. Y las neuroglias, que son las que le dan soporte y nutriente a las neuronas. Son las que contribuyen a que su funcionamiento sea mucho mejor. En la imagen inferior izquierda, ustedes ven células neuronales de tipo piramidal y en la imagen inferior derecha, no es que no se vean neuronas, sí se ven neuronas que son estas más grandes, los núcleos más grandes, pero también nosotros vemos estas células pequeñas que son células gliales. Bien. Igual, aquí en esta imagen ustedes van a ver neuronas y células gliales o neuroglias. Ahora, las neuronas van a tener una clasificación que puede variar según su función, según su forma. Según su forma pueden ser unipolares, pueden ser bipolares y pueden ser multipolares. ¿Sí? Ahí ustedes van a revisar la teoría y se lo voy a poner ahorita mismo para que ustedes ya saben que tienen que buscar por qué se dice que una neurona es unipolar, por qué se dice que una neurona es bipolar y por qué una neurona es multipolar. ¿Cómo se diferencian las tres? Si alguien sabe, lo puede decir como aporte a la clase. Nadie. Bipolar De acuerdo, tiene
Ok, hay dos participantes, una que me hable de la bipolar y la otra que me hable de la multipolar. Vi, profe. Ajá, bipolar. Tiene dos prolongaciones. Sí, ellas pueden presentar prolongaciones. Ajá. Ajá. Una actúa como dendrita y la otra como axón. Ajá, bueno, esa es su morfología. Todas las neuronas en general poseen un cuerpo llamado soma y una prolongación que va a variar en tamaño de una a otra según la morfología que estas presentan, que se le conoce como axón, que es el conductor del estímulo. Ajá, pero yo quiero saber estrictamente por qué se dice que una molécula, una célula, perdón, es bipolar, neurona es bipolar o es unipolar. A ver, la otra compañera, gracias por el aporte morfológico que dio. Otra persona, otro aporte. Jóvenes que siento que se están durmiendo. ¿Mm? Ok. Ajá. Ok, si nosotros vemos, gracias Jan, si nosotros vemos la morfología de las células y vemos dónde está ubicado el núcleo, ¿verdad? Ya eso nos dice a nosotros el cuerpo celular o el soma, dónde está ubicado, ya eso de alguna manera nos puede dar una orientación del papel que la forma de esta célula realiza. Así que esta parte de la multipolar, de la, ¿verdad?, unipolar y de la bipolar, me gustaría que ustedes, por favor, la revisen para que tengan más claridad al respecto y todo, ¿sí? Porque no todo puedo dárselos en una clase, hay cosas que ustedes ya tienen que ir manejando, ¿ya? Porque son cosas que se han dado o que han recibido y si no, bueno, ya saben que tienen que ponerle asterisco a esta clasificación porque se dice que es unipolar, bipolar y multipolar. Aquí vamos con algunas generalidades para que ya vayan tomando nota. En cuanto a las neuronas unipolares, ellas generalmente, el soma tiene una sola prolongación o neurita y actuará este soma como un axón. Y a la vez dispondrá de dendritas con las que puede tanto recibir como transmitir. Por eso que se le llaman unipolar, porque nada más tiene un solo conducto por el cual va a llegar y va a salir la información. Generalmente suele ser la principal en animales de tipo invertebrado, pero también aparecen en menor medida en algunos vertebrados. Aquí ustedes en el lado izquierdo, ustedes ven una neurona pseudo unipolar, que es un tipo de neurona sensorial en el sistema nervioso periférico y esta neurona contiene un axón que se ha dividido en dos ramas. Estamos hablando de esta neurona que ustedes ven ahí. Una rama que se extiende a la periferia y otro que se extiende
a la médula espinal. En cuanto a las neuronas bipolares, ¿ya? Generalmente ellas se localizan a nivel de la retina, en la capa del epitelio olfatorio, de las fosas nasales y también en los ganglios vestibulares a nivel de el oído interno. Aquí en la imagen izquierda se ven a nivel de la mucosa olfatoria, este tipo de neuronas. Y ahí tiene una razón de ser. Estas para captar el estímulo y poder enviarlo hacia otras neuronas que lo van a dirigir hacia el cerebro. La información del estímulo oleoso o del estímulo a nivel de la retina. Las neuronas multipolares, que ellas llevan sus impulsos nerviosos, generalmente a partir del sistema nervioso central, la vamos a encontrar a nivel del cerebro y ellas van a llevar el estímulo hacia los músculos o glándulas. Entonces, también en cuanto a la clasificación, nosotros vamos a ver que muchas de estas neuronas van a estar ubicadas estrictamente en ciertas partes del cuerpo donde está distribuido el sistema nervioso. Algunas asociadas a los sentidos del cuerpo, otras asociadas a nivel de, ¿verdad?, la médula espinal y otras asociadas estrictamente a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro o ubicadas, perdón, en ciertas zonas específicas del cerebro. Ok, aquí nosotros podemos ver también que es muy importante saber cuáles son las partes en términos generales que constituye a una neurona. Generalmente van a tener un cuerpo o soma y ustedes, si se recuerdan, en este soma se va a ver un núcleo bien definido y en muchas de ellas se van a ver, ¿verdad?, va a tener muchas mitocondrias porque son células que requieren una actividad metabólica enorme por el papel que éstas realizan. Y también van a tener una prolongación desde donde ellas van a estar enviando esos impulsos nerviosos desde el axón hacia las dendritas de otras neuronas. La imagen aquí en la derecha muestra lo que es la sección de la corteza y del hipocampo de una rata impregnada con la técnica de Golgi a nivel de corte. Cuando hablo de la técnica de Golgi, es la técnica de Golgi que utilizó para hacer la tinción, porque fue la que utilizó muchísimo Ramón y Cajal, que trabajó con células nerviosas. Voy a ponerles una preguntita, investigar en qué consiste la técnica de Golgi en histología. Bien, también las neuronas, para poder que ellas realicen ese papel de transmisión de impulsos nerviosos, ellas van a requerir de algunos elementos. No necesariamente y todas los tienen que tener, pero sí es importante distinguir el papel de estos componentes para el transporte del impulso nervioso. En algunos casos existen algunas deficiencias en algunas personas en las cuales hay ausencia de unos componentes que protegen a las neuronas y que éstas impiden que lo que es la conducción del impulso nervioso hacia las diferentes células nerviosas se dé y por tanto existan algunas deficiencias y algunas patologías que en algunos casos pueden ser degenerativas.
estamos hablando de un componente importante para el funcionamiento de la neurona y es la mielina. Y en el caso de la presencia o ausencia de esta, va a radicar la velocidad con que se lleve un impulso nervioso de una neurona a otra. Las neuronas que poseen vainas de mielina permiten que sus impulsos sean enviados a una mayor rapidez o velocidad que aquellas neuronas que no poseen mielina. Ok. Es muy importante saber qué es la mielina, ¿verdad? Y cuál es el papel de la mielina en las neuronas. También las neuronas se pueden clasificar de acuerdo a la función que éstas realizan. Podemos hablar de neuronas sensoriales, podemos hablar de interneuronas y podemos hablar de neuronas motoras. Cuando hablamos de las neuronas motoras, son aquellas que van a conducir el impulso nervioso desde un órgano sensorial hacia los órganos de los sentidos que están ubicados a nivel del cerebro. Es decir, los órganos o las neuronas sensoriales o las neuronas que tenemos ubicadas a nivel de, por ejemplo, los órganos del sentido a nivel de la piel, a nivel de las fosas nasales, a nivel de el gusto en la lengua, a nivel de el oído, a nivel de la vista. Y aquí entonces va a radicar el tipo de neurona sensorial. Si son neuronas sensoriales de tipo, ¿verdad?, mecánica o neuronas sensoriales de tipo química, es decir, aquellas que reciben estímulos químicos. Hay aquellas que reciben estímulos mecánicos o estímulos por presión. Y existe una gran diversidad que nosotros vamos a encontrar, pero ya estamos claritos a qué nos referimos cuando hablamos de las neuronas sensoriales, aquellas que conducen sus impulsos nerviosos desde la piel o de cualquier órgano de sentido hacia la médula espinal y de aquí hacia el cerebro. Generalmente, las neuronas que están asociadas a las neuronas sensoriales según su forma son las unipolares. Las neuronas motoras son aquellas que llevan impulsos nerviosos desde el cerebro hacia las distintas partes del cuerpo y el puente es la médula espinal hacia los diferentes órganos efectores, llámense músculos, llámense glándulas. Entonces, generalmente están ubicadas a nivel del cerebro y pueden encontrarse relaciones entre neurona, músculo, neurona, glándula. En el caso de la imagen de la derecha, usted ve una unión neurona neuromuscular. Las interneuronas constituyen el mayor porcentaje de las neuronas del cuerpo, se encuentran a nivel del sistema nervioso central, forman el puente entre las neuronas motoras y las sensitivas. Ellas reciben, ellas procesan y también envían, ¿verdad?, estos impulsos nerviosos o estos mensajeros hacia la totalidad del organismo. A este grupo pertenecen las neuronas bipolares. Aquí tenemos, ¿verdad?, una imagen que muestra una interacción de las interneuronas con las demás neuronas. En este caso, disculpen, en este caso nosotros vemos, ¿verdad?, neuronas sensoriales
vemos una neurona o interneurona, y también estas interneuronas se van a conectar con las neuronas a nivel de la médula espinal para llevar información hacia las neuronas motoras. Bien, con relación a las neuroglias, ya nosotros sabemos la clasificación que existe, ya sabemos el papel que ellas realizan, función de sostén, función de nutrición, ¿verdad? Y generalmente el sistema nervioso sabemos que es un sistema en el cual no hay vascularización o no llega el tejido conjuntivo. Entonces, muchas de estas células que rodean a las células nerviosas tienen el papel de hacer como si fuera el tejido conjuntivo o conectivo. Y estas tienen una gran clasificación o variedad. Estamos hablando de los astrocitos, de los oligodendrocitos, de las microglias y de las células ependimarias o ependimocitos también. Aquí en esta imagen, tanto de la izquierda como de la derecha, muestra algunas de estas células en su denominación. Ependimocitos del lado derecho y acá del lado izquierdo los oligodendrocitos, las microglias y los astrocitos. Bien, ahora, cuando nosotros vemos esta gran diversidad de tejidos, tenemos que estar claros de que algunos tienen esa capacidad de regeneración y otros, por el contrario, no tienden a regenerarse, sino que tienden a formar fibrosis o fibras o estructuras fibrosas duras, en el caso del tejido conectivo, para formar una cicatriz que va a garantizar la reparación de ese tejido. Entonces, en algunos casos, la regeneración, en el caso del tejido epitelial, puede ser por sustitución, es decir, una célula que muere desaparece por escamación, como las células de la epidermis de la piel, ¿verdad? Nosotros vemos que son mediante el proceso de división celular que están en constante división y estas células se van a regenerar. O por el proceso de fibrosis en el cual el tejido tiende a endurecerse para formar tejido cicatricial. Bien. Vamos a salir de aquí.